¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues Tamaulipas siempre es noticia. Y fíjese que haciendo un poco de historia, es una entidad en donde encontramos muchas de las explicaciones de lo que pasa a nivel nacional desde hace años. Lo hemos comentado en otras oportunidades, una entidad en donde nos topamos con estas relaciones desde hace años, insisto, entre política, narcotráfico, dinastías, gobernantes y de ahí para el real. Es un tema muy interesante todo lo que es el fenómeno de Tamaulipas y por eso siempre hay que estar muy pendientes de lo que acontece de aquel lado del país. Y ahora vamos a hablar de estas demandas que se dieron en contra del señor Cabeza de Vaca, que como siempre, pues él dice que es un perseguido político, perdón que me ría, pero ya de repente resulta hasta ocioso, si no lo toma uno en broma por las declaraciones que se avientan, pero también pinta de cuerpo entero a los políticos que asumen este papel. Pues vamos a platicar sobre este tema y quién mejor, por supuesto, que una de las mejores periodistas de la actualidad de En un dos por tres Tamaulipas, así como también con Astillero. Mi querida Marta Olivia López, ¿cómo estás, querida? ¿Qué tal, Jesús? Siempre es un gusto compartir micrófono contigo y comentar esto que parece aislado, que parece lejano y que está más cerca que nunca, sobre todo porque son las mismas formas de operar del panismo, del priismo en cualquier estado. Y bueno, ahora específicamente refiriéndonos a Tamaulipas. Efectivamente, la trascendencia que tiene Tamaulipas en ese sentido por los grupos políticos que, como bien señalas, no son grupos políticos locales, tienen un impacto nacional por sus vínculos, relaciones. ¿Qué es lo que pasa con Cabeza de Vaca? ¿De qué se tratan estas denuncias? ¿Por qué surgen? En fin, platícanos, por favor. Sí, mira, te comento primero que hay quienes dicen que el gobierno del estado de Tamaulipas se tardó mucho. Estamos hablando que ya va a la mitad del gobierno de Morena y sí, ya va a más de la mitad y apenas se están haciendo las denuncias penales en contra de este personaje de Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, hay que poner en contexto esto, Jesús. Francisco García Cabeza de Vaca, hay que decirlo claramente, es un prófugo de la justicia que huyó de Tamaulipas, no entregó el poder y no entregó documentos de sus trapacerías, de sus desfalcos y de todo. Y ha sido muy complicado para la administración de Américo Villarreal Anaya reconstruir el paso, reconstruir todo lo administrativo, pero también reconstruir de dónde vienen las denuncias, las extorsiones, los cobros que se hacían. Y en específico, ahora el director jurídico de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, dio a conocer que se presentaron 70 denuncias, de las cuales 14 son del orden penal, que incluyen directamente a Francisco García Cabeza de Vaca por un quebranto de más de 343 millones de pesos por contratos con los hermanos Carmona. Así que, y fíjate que es interesante cómo, aunque se hayan tardado, están documentando quien en realidad tenían la relación ahora sí concreta, directa, documentada, ha sido Francisco García Cabeza de Vaca, ese que se vacunó durante muchos años acusando al morenismo de estar coaligado con los reyes del Huachicol, los hermanos Carmona, pues los números, los datos, las denuncias penales, las carpetas de investigación hablan de algo totalmente distinto, que quien tenía toda la relación era precisamente Francisco García. Así que y digo García porque él se pone cabeza de vaca, olvidando un poco el apellido paterno, pero hay que decirlo con todo su, ahora sí, el nombre completito. Te comento que estos contratos fueron en los periodos del 2017 y 2018 a dos empresas propiedad de los Carmona, como son el Grupo Industrial Permat y el Grupo Industrial Hoser. Estos registraron irregularidades en el otorgamiento de los contratos. En algunos casos explicó el abogado, se hacía la adjudicación y los pagos sin que hubiera
todavía firmado el contrato. Fue una cuestión irregular a todas luces y, por ejemplo, en otros casos se pide que vayan tres empresas a contratar porque así lo especifica la ley y aquí no, a pesar de que no había una urgencia por asignar esos contratos, ellos hacían y deshacían, inventaban los datos, la información. Y también, además de Francisco García Cabeza de Vaca, está directamente imputada Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien fue la secretaria de Salud, quien, lo he dicho en varias ocasiones, lo que ella se dedicaba específicamente era cerrar los ojos, afirmar todo lo que le mandaba su jefe y acosar jovencitas ahí en la misma Secretaría de Salud. También están implicados Horacio García Rojas Guerra, quien era subsecretario de Planeación y Vinculación Social, y digamos que es el contacto directo que llevó a los Carmona con Francisco García Cabeza de Vaca, también para que le financiaran su campaña durante el 2016 que llegó al gobierno de Tamaulipas. Recordemos que Tamaulipas vivió 86 años con gobiernos del PRI y que el Partido Acción Nacional llegó por primera vez con Francisco García Cabeza de Vaca y bueno, pues debut y despedida. Entonces, se está documentando y por fin hay ya denuncias penales. También hay sobre todo lo que dijo el abogado es que se contó con la colaboración de funcionarios y exfuncionarios. No, y que en ningún momento se trata de errores administrativos, sino un patrón y una estrategia de conducta corrupta que claramente hablan de esta situación. Y bueno, pues, ¿qué dice Francisco García Cabeza de Vaca? Es pues bastante risible lo que viene a decir tanto él como pues sus defensores y también, además de sus defensores, dice que no vuelve con esta estrategia de ser un perseguido político. Y luego cuando te das cuenta, a ver, ¿con quién va? ¿Con quiénes van los políticos defenestrados? Pues van precisamente con los que le estuvieron pagando dinero durante todo su gobierno, durante toda que son los mismos grupos de comunicadores de toda la vida. Este, él salió a decir un día, en ese día, que diciéndoles con qué cara, ahora sí que dicen los argentinos, cara dura, con qué cara viene este prófugo de la justicia a decirle al gobierno de Tamaulipas que lo deje de investigar y que se pongan a trabajar. Ese es como el colmo de los colmos. ¿Qué pasa, Jesús? Por ejemplo, dice, dejen de estar mintiendo a la población y mostraron en esta rueda de prensa toda la documentación y los testimonios que avalan estas denuncias penales, ¿no? Y sobre todo vuelve a hablar del huachicol fiscal y que además con estas denuncias penales, con estas 14 denuncias penales, pues automáticamente se le cae la narrativa a Francisco García Cabeza de Vaca en contra de Morena, porque con esto se demuestra que el que estaba bien embarradito hasta las cachas, pues era precisamente él. Oye, en ese punto, querida, ayúdanos a entender un poco más los Carmona. ¿Qué peso tienen los Carmona en todo este aspecto político? Nos decías los reyes del Huachicol, el argumento que siempre se utilizaba que era Morena el que estaba relacionado, pero entonces, ¿quiénes son los Carmona en esta entidad y cómo operaron durante la gestión de Cabeza de Vaca, más allá de estas denuncias que se están presentando? ¿Y por qué se les vinculaba con Morena, pues? Claro, los Carmona eran, pues fíjate que eran trabajadores son reinocenses, bueno, uno ya desapareció, bueno, ya lo mataron en noviembre del 2021 a Sergio Carmona Angulo y su hermano Julio César se encuentra, al parecer, protegido por el gobierno de los Estados Unidos porque tenía muchísima información. Recordemos que fue asesinado Sergio Carmona en San Pedro Garza García, en una barbería, mientras él estaba ahí, en el municipio más seguro del país, pues ahí llegaron dos sicarios y lo asesinaron. Y hay también bastantes dudas acerca de este asesinato, pero bueno, ahí la pregunta cuando pasa esto es, ¿a quién le convenía que no estuviera ya operando?
los Carmona lo que hacían es que constituyeron una red de huachicol bastante fuerte con la que financiaban campañas políticas y así financiaron la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca, como financiaron las de otros personajes, que a mí no me consta, pero es parte de lo que se decía. ¿Qué es lo que hacen? Hacían pasar unidades hacia los Estados Unidos, unidades donde decían que era aceite u otra mercancía, y la verdad es que traían gasolina, la vendían acá, llaman esto el tráfico de peso muerto. Ahí decían que tenían, pues, que ver, sobre todo las autoridades aduaneras, en Reynosa, sobre todo Reynosa y Nuevo Laredo. Y ahí es donde se vinculó a través de Reynosa con con los García Cabeza de Vaca, en los que estuvieron, pues, trabajando en complicidad estos dos personajes. Cuando uno de los argumentos, por ejemplo, de Francisco García Cabeza de Vaca en contra de Américo Villarreal Anaya es esta narrativa de que los Carmona le habrían financiado la campaña a Américo Villarreal. Y hay algo ilógico, porque mira, a Sergio lo asesinan en noviembre del 21 y su hermano huye o se va o lo acoge en los Estados Unidos. Entonces, el candidato de Morena se define Américo Villarreal el 23 de diciembre del 2021. Entonces dices, a ver, ¿cómo está esto? O sea, ¿cómo un muerto va a venir a financiar una campaña política? No hay una lógica. Y creo que en eso han sido muy lentos en Morena para deslindarse, pero pues lo que querían era tener las pruebas contundentes de quién sí estaba relacionado con ellos. Entonces, todo el 2022, que fue la campaña y finalmente la elección en junio, que arrasó Morena en las alcaldías, en las diputaciones locales y también en la gubernatura, pues es claramente ya no existen los Carmona. Sin embargo, este repetir y repetir y repetir constante ha sido la bandera de Francisco García Cabeza de Vaca para, pues, para denostar o hacer de nuestro contra los personajes de Morena. Entonces, ahora, ¿qué le queda? Se lo he comentado directamente en la red social X, donde él le gusta estar mucho. Le digo, más allá de cualquier declaración, regrese a México. Regrese, si no tiene nada, regrese, enfrente a la justicia. ¿Qué valor se le puede tener un personaje que se llevó miles de millones de pesos, que hacía cobros de pisos con los grupos del crimen organizado y el grupo operativo especial llamado los GOPES? Alguien que anda en la frontera paseándose, pero en la frontera de Estados Unidos, amparado por su doble nacionalidad, si él es un perseguido político, venga. El asunto es que no tiene ninguna aprobación popular. Alguien que roba, alguien que maltrata a los ciudadanos y alguien que huye y que sigue gritando desde allá, gracias a la Fiscalía General de la República, que no ha querido actuar en contra de él durante todo este tiempo. Y me refiero a Alejandro Gertz Manero. Así que, pues ahí sigue. Si él fuera totalmente inocente, pues la gente lo aclamaría. La gente lo aclamaría, lo defendería y estaría pues al pendiente de de sus movimientos. Sí, efectivamente, o sea, tendría ese respaldo popular que muchas veces los políticos desacreditan o no validan hasta que se topan con situaciones de esta naturaleza y en donde repiten sin cesar que son víctimas de una persecución cuando lo que están siendo es pues siendo investigados por lo que dejaron de hacer o por lo que hicieron de manera irregular y sobre todo un personaje como Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, que como bien señalas pues no es ninguna blanca paloma, aunque se haya querido esconder de todas las formas posibles. Así es, y sobre todo que hay quienes para dibujar
dibujar quiénes defienden a este delincuente, porque no es, si él no quiere defenderse y no vuelve al país y sigue con acusaciones bastante graves, dos órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República, pues simplemente, aunque un juez no lo haya determinado, pues es un presunto delincuente que cometió pues delitos en contra de las y los ciudadanos. Recordemos que para su desafuero, la Unidad de Inteligencia Financiera, Jesús, que no se nos olviden estas cifras, solamente en 3 años él pues acumuló bienes inmuebles por casi 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Cuando queremos saber de dónde viene la defensa a Francisco García Cabeza de Vaca, es bien sencillo. Solamente hay que ir a su estado, a su cuenta de X y ver a quién retuitea, a quién, o sea, hasta a mí me parece hasta obvio a quiénes son sus consentidos, Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti, Héctor de Mauleón, personajes que han estado de manera continua agraviando a un gobierno de Morena durante todo este tiempo. Así que es muy claro ver por dónde viene el asunto, es muy claro, ojalá que, y bueno, los ciudadanos lo saben y o sea, simplemente no ha podido reunir a un grupo de 10 personas para defenderlo, o simplemente en el Partido Acción Nacional, ahí tenemos el otro caso de su hermano, que lleva 48 inasistencias al Congreso de Tamaulipas, y lo que hace el señor es que él tiene la presión alta, y es que él tiene vértigo. Entonces, bueno, lo que no sabe mucha gente es que Ismael García Cabeza de Vaca, el menor de los tres hermanos, pues es el más flojito de la familia. En su vida ha trabajado. En su vida. Gracias a Francisco le dio la senaduría y lo que hizo, recordemos, ahora sí que está documentado que desde el Senado, en vez de estar atendiendo sus reuniones de comisiones o la sesión, las plenarias en el Senado y demás, las reuniones de trabajo, lo que hacía era buscar jovencitas en Instagram para pedir que se las consiguieran. De ahí consiguió pues este mote del senador marrano. Entonces, imagínate, ese mismo personaje que fue avalado por la ahora magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilas Ocho, para seguir defendiendo los cabeza de vaca. Esta señora obligó al Congreso del Estado en tiempos que ya no es una enfermedad grave, el COVID, los obligó a rendirle protesta, a tomarle protesta vía Zoom para que el señor pudiera cruzar hacia México. Él estaba refugiado en Estados Unidos, para que Ismael García Cabeza de Vaca pudiera brincar la frontera ya con una inmunidad, para que nadie lo pudiera detener. Así que ahí están esos personajes, ellos son los que vienen a defender a este tipos, a este grupo de panistas que no están solos, están asociados con Javier Cuello Trejo, con Roberto Gil Suart, quien pues fue el secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, y con todo este tipo de personajes a nivel nacional con los que hicieron negocios a gran escala. Totalmente. Y queda Marta, únicamente para ir cerrando. ¿Tú cómo crees que esto impacte en la política nacional, el hecho de que ahora se esté confirmando que los Carmonas son la gente de García Cabeza de Vaca y no de la gente de Morena? ¿Desacredita las versiones que buscan involucrar directamente a personajes como incluso Mario Delgado con esta familia? ¿Y qué tanto crees que va a impactar esta discusión, tanto para García Cabeza de Vaca, pero sobre todo, que te reitero, en el aspecto nacional? Sí, creo, Jesús, que mientras una de las dos partes tenga documentos probables, tenga investigaciones penales y tenga cómo probar y avanzar en los dichos, me parece que ahí se va a notar quién realmente está involucrado con los huachicoleros, quién está con los Carmona en estos casos, porque puede ser en la política nacional, cada zona, cada lugar son distintos, los nombres, los apellidos, ¿no?
En este caso, que involucra al Partido Acción Nacional en su dirigencia nacional y estatal y a personajes como García Cabeza de Vaca, me parece que es quien tenga las pruebas. Y en este caso, los de las pruebas es el gobierno de Américo Villarreal Anaya, estas 70 denuncias, de las cuales 14 van directamente contra Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, mientras, a pesar de que él huyó, se fue, no hizo el acta de entrega, no entregaron ninguna documentación en todas las secretarías de Estado de Tamaulipas. A pesar de todo, las pruebas llegaron, las pruebas están, y quien demuestra que está coludido directamente con el huachicol, pues son estos personajes del Partido Acción Nacional. Mi querida Marta, Olivia López, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos otorgas aquí en la comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti, querida amiga. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que nos vean.